El Morral del Cazador. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al Morral del Cazador, programa número 19 y poco a poco pues vamos sumando programas. Soy Javier Pérez y como siempre intentando hacer el programa lo más entretenido e instructivo posible para que en primer lugar todos aprendamos y en segundo lugar que os sea lo más agradable y ameno. Esta semana como siempre haremos un repaso a las principales noticias de los portales de internet, el pronóstico del tiempo con Enrique García, que parece que se avecinan cambios tras las inusuales temperaturas de estos últimos días, y la entrevista de la semana, en la que hablaremos de cómo hacer una buena gestión de la perdiz roja salvaje y del medio para que las poblaciones se recuperen, de la mano del biólogo Jesús Nadal y de Miguel Ángel Arnau, representante de APEGA. Así que sin más, vamos a por ello. Y comenzamos el resumen de prensa como todas las semanas con el portal CazaWorld, y donde podemos leer que 2 lobos muertos han aparecido el viernes pasado en el aparcamiento de un supermercado de la villa asturiana de Arriondas. Los animales fueron recogidos por miembros de la Guardería del Medio Natural y trasladados a dependencias de la Consejería de Desarrollo Rural para hacer las correspondientes necropsias. Desde la Administración se recuerda que este tipo de acciones ilegales únicamente perjudican la imagen de Asturias. El Seprona de Soria ha denunciado a 2 empresas de comercialización de carne de caza por cometer infracciones en materia sanitaria. Las actuaciones se han llevado a cabo dentro del marco de operación Opson IV de seguridad alimentaria, y en ellas los agentes han comprobado cómo las empresas recogían piezas de carne sin control veterinario para comercializarlas después. Durante la inspección de las instalaciones de estas empresas se localizaron 15 canales de jabalí y 4 de ciervos colgados, eviscerados sin identificación sanitaria. En abril se pondrá a prueba una vacuna anticonceptiva para jabalíes en Barcelona. Para el investigador de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma, que encabeza el proyecto, Manuel López Béjar, la situación es crítica porque la población de jabalíes va en aumento y hay que adoptar medidas más éticas ante la opinión pública. El objetivo es reducir la producción de hormonas en jabalíes machos y hembras con el fin de esterilizarlos, porque para Béjar la solución no es la caza sino la convivencia con un número limitado de ejemplares. Yo de verdad que no salgo de mi asombro. Yo leo estas noticias y es que me pongo malo. Me pongo enfermo y me pongo negro, porque que se esté invirtiendo un dinero de todos para un proyecto en el que se tiene que vacunar, primero capturar y después vacunar a estos animales para reducir sus poblaciones, de verdad, cuando se está invirtiendo un dinero, cuando los cazadores lo haríamos gratis, y todo porque, como dice aquí el investigador Manuel López Béjar, hay que adoptar medidas más éticas para usted, más éticas para los animalistas, pero para mí, por ejemplo, no. Para mí es mucho más ético reducir una población controlándola de la mano de los cazadores. ¿Dónde se ha propuesto esto? Yo de verdad que no salgo de mi asombro. Continuamos con noticias del portal CazaWorld, y es que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente afirma que los positivos de la enfermedad de Ulleschi que se han producido son casos esporádicos y que se están tratando de forma rápida. Desde el Ministerio se informa que esta enfermedad está erradicada en Castilla y León y de la práctica totalidad del territorio español, si bien se precisa que en aquellas explotaciones en régimen extensivo con contacto con jabalíes puedan presentarse casos puntuales. Los análisis a jabalíes realizados desde 2000 a 2010 en diferentes áreas geográficas del sur, centro y norte peninsular mostraron que un 49,6% de los animales tenían anticuerpos contra el virus. La Oficina Nacional de la Caza, la Conservación y el Desarrollo Rural afirma que ha sido admitida la demanda que presentó contra PACMA por la serie de comentarios ofensivos que hizo sobre los cazadores tras el homicidio de los agentes rurales en Aspa. El partido animalista afirmó en las redes sociales que son múltiples los casos de cazadores responsables de agresiones y asesinatos, y calificaban al cazador como un ser cruel y violento. La ONC interpuso un acto de conciliación
que si no es aceptado dará lugar a la querella. Yo es que directamente no había intentado ni un acto de conciliación, directamente les había puesto una querella, porque afirmar que son múltiples los casos de cazadores responsables de agresiones y asesinatos, eso es una mentira, eso es una demagogia y eso es una forma vil de insultar al sector cinegético. Pero bueno, algo es algo y por lo menos, si no se acepta el acto de conciliación, dará lugar a una querella. Pero vamos, yo directamente hubiera ido a la querella. Un hombre ha sido sorprendido con más de un centenar de cuernas de ciervo en las Navas de la Concepción sin que haya podido acreditar su procedencia. Agentes de la Guardia Civil de este puesto sevillano han incautado las 106 cuernas cuando el denunciado las depositaba en una industria cárnica ubicada en un polígono industrial. Las cuernas carecían de precintos o documentos que certifiquen su procedencia y se iban a poner a la venta. La perdiz roja y el arrui han sido las dos especies que han centrado la reunión mantenida entre Carlos Cabanas, secretario general de Agricultura y Alimentación del MAPAMA, y representantes de la ONC. La recuperación de la perdiz a través de medidas urgentes para racionalizar los usos agrícolas es una de las soluciones que la ONC aporta ante el problema prioritario de la situación de sus poblaciones. Sobre la consideración como especie invasora del arrui, la Organización Nacional de Caza ha señalado el gravísimo perjuicio que esto provoca en los cotos de Levante. Cientos de perdices rojas se sueltan en las dehesas de España y Portugal como medida para preservar especies como el águila imperial ibérica. La Fundación Naturaleza y Hombre ha soltado 600 perdices en 4.000 hectáreas de fincas en Castilla y León, Extremadura, y en una segunda fase liberarán una cantidad similar en dehesas portuguesas. Estas repoblaciones se enmarcan en un proyecto que cuenta con una financiación de 2,5 millones de euros y contempla además la creación de plataformas para alimentación de buitres negros y actuación para evitar que prolifere la seca en la encina. A mí me parece perfecto estas repoblaciones que se hacen para ayudar a las poblaciones de águila imperial. Lo que hay que intentar es hacer las repoblaciones con cabeza y primero utilizando animales autóctonos, perdiz roja autóctona, no híbrida, porque entonces la lucha que estamos manteniendo, todos los que estamos luchando por la salvación de la perdiz roja autóctona, no sirve de nada, porque terminará mezclándose una con otras. Así que esperemos que las repoblaciones que estén haciendo pues sean lo más autóctonas posibles. La asociación que aglutina marcas del sector de lujo españolas, Círculo Fortuny, ha realizado un informe que toma el pulso al sector cinegético. En él se desglosan de manera minuciosa los más de 3.600 millones de euros que mueve una actividad con 54.000 empleos y que afecta de manera positiva al 80% de nuestro territorio. Estas son algunas de las conclusiones que el Círculo ha recopilado en torno a la actividad cinegética y que presentó a principios de febrero en la finca albaceteña Dehesa de los Llanos, junto a 4 asociados como son Grulla, Aya Aguirre y Aranzábal, Cinegética TV y la propia explotación agrícola, ganadera y cinegética que acogió el acto. Continuamos con noticias del coto de caza, donde podemos leer que la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad Foral de Navarra ha decidido suspender indefinidamente la concesión de autorizaciones de captura de ciertas aves, fringílidos, para la cría en cautividad, especialmente los que se emplean para concursos de canto. Agentes del equipo Roca de la Guardia Civil han detenido a 3 hombres de Cáceres con edades de 25, 27 y 33 años por pertenecer a una organización criminal dedicada al robo de perros de caza de la raza galgo, en cuyo operativo han intervenido 19 galgos. Se acusa a estas personas de 3 delitos de robo con fuerza, 2 de hurto y un delito por pertenencia a organización criminal. Diferentes denuncias de robos de perros de caza en el arranque de la temporada cinegética pusieron en marcha una investigación en el marco de la operación denominada Ñarras, que dio comienzo en noviembre de 2016 por parte del equipo de la Guardia Civil de Cáceres en colaboración con el Seprona y que ha desembocado en estas detenciones. El tiempo. Llega el momento, como todas las semanas, de saber la previsión del tiempo, lo que nos tiene para el tiempo para este fin de semana y los próximos días, de la mano de quién, pues de quién sino de don Enrique García. Muy buenos días. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos esperando con ansia saber qué tiempo nos espera.
Bueno, pues este fin de semana va a ser bastante movido porque estamos en la recta final casi ya del invierno, pero bueno, sigue dando sus coletazos últimos esta estación y tenemos un tiempo complicado este fin de semana, sobre todo este viernes, porque un frente va a recorrer con mucha velocidad la península, va a dejar un panorama de lluvias, de viento, de nevadas, de temperaturas mucho más bajas que las que hemos tenido en días anteriores, así que un día pues prácticamente en todas las zonas para tener a mano el paraguas. Esperamos que la cota de nieve se desplome. Hace días que no hablábamos de esa cota de nieve porque las temperaturas eran altas y el tiempo predominaba la estabilidad, pero hoy ya te digo, quedará en torno a 500-700 metros en el noroeste, sobre 700-900 metros en la zona centro, en la meseta sur, el sistema ibérico, los Pirineos occidentales, sobre 900 o 1100 metros en el resto de la península, así que bastante baja en algunos casos, y a partir de esta noche esperamos que caigan 20 centímetros en el Pirineo navarro y aragonés. En el resto del país las lluvias van a ser, o las precipitaciones en forma de nieve van a ser un poco más débiles, pero bueno, van a estar presentes, ya digo, lo importante es hoy tener a mano el paraguas y agarrarlo fuerte, porque además el viento va a soplar prácticamente en toda España con intensidad. Especialmente podemos destacar las costas de Almería, donde llegaremos a los 90 kilómetros por hora, pero para que te hagas una idea, 30 provincias tienen hoy aviso de nivel amarillo por viento y también las ciudades autónomas, por tanto el día es desapacible, un día de perros, como podríamos decir. Sí, o sea, podríamos decir que estamos ante uno de los últimos coletazos del invierno, ¿no? Bueno, asegurarlo es difícil porque ya se sabe que durante el mes de marzo, la primavera este año empieza el día 20, astronómicamente hablando, porque meteorológicamente hablando empezó el día 1. Claro. Ya sabes que esto de la meteorología va un poco diferente de los astros, y el equinoccio de primavera se va a producir el día 20, pero bueno, siempre ya se sabe, en marzo, incluso en abril, podemos tener episodios de bajadas de temperaturas y alguna nevada puntual también, pero eso vamos, como invierno, este fin de semana, más o menos. Eso es, la primavera siempre también tiene un rasgo de inestabilidad que a veces no queremos ver, pero que está ahí, y luego pues también a principio de esa estación también, bueno, pues podemos ver esas bajadas de temperaturas. De momento esta borrasca, este frente, este embolsamiento de aire frío es el que hoy nos va a dejar un panorama desapacible. Mañana continuará más o menos así, porque el sábado tendremos el final, los chubascos postfrontales, se dice, cuando acaba de pasar el frente, ese aire frío que viene por detrás, con esas nuevas nubes que se van generando, pueden dejar chubascos, y mañana pues lo harán prácticamente en todo el país para empezar la jornada. Donde menos probables serán, igual que hoy, es en el extremo sureste y en Baleares. También en Canarias mañana es un día más estable que el de hoy, pero durante la tarde pues todavía podremos ver algunas precipitaciones en todo el tercio norte peninsular, desde Pontevedra hasta Girona, porque te hagas una idea, y también en todo el sur, Badajoz y toda Andalucía también podrán recibir lluvias en la jornada del sábado. El domingo seguiríamos avanzando un poco hacia una mayor estabilidad, pero todavía quedaría lluvia en Galicia, el Cantábrico, el Alto Ebro, los Pirineos, el norte de Castilla y León, con la cota de nieve en altitudes ya más medias, entre 1000 y 1400 metros hacia el nordeste peninsular, entre 800 y 1000 en los Pirineos, aunque durante el día irá subiendo, y por encima de 2000 metros ya en el resto. Y es que las temperaturas el domingo van a subir, el ambiente va a ser frío hoy y mañana, pero el domingo los valores se recuperan, y a partir del lunes pues poco a poco avanzamos hacia el tiempo estable. Todavía el lunes en el norte, Galicia, Cantábrico Oriental, Navarra y Pirineos tendremos precipitaciones, incluso intensas en el País Vasco o en el noroeste de Navarra, en la cadena pirenaica, pero ya notaremos cómo el resto del país la cosa va a menos, las nubes se van marchando, y la tarde del lunes ya esperamos que en muchas regiones sea soleada. Y a partir del martes, si se confirma el pronóstico, va a predominar el tiempo estable, porque la dorsal africana, esa masa de aire cálido que en primavera empieza a luchar contra las borrascas que vienen del norte, pues en esta primera semana, a partir del martes ya digo, le va a ganar la partida al aire frío, y esa dorsal africana subirá hasta la península y nos traerá una subida de temperaturas que, bueno, para que te hagas una idea, a partir del martes podemos ver cerca de 27 o 28 grados en Badajoz, que no está nada mal. No está nada mal, me parece desproporcionado para la época del año en la que estamos. Pero igual que te decía antes, estas cosas también las tiene el tiempo ya preprimaveral, con esas temperaturas que unos días se dispara, luego te pueden caer 8 o 10 grados al día siguiente, así que igual que vamos a estar hoy en 10 grados en algunas capitales de la meseta norte, por ejemplo, pues a partir del martes que viene podemos estar en 20 tranquilamente en Zamora, en León, en Valladolid, y en cambio pues hacia el tercio sur peninsular pues dispararnos a esos 27 o 28. Claro, lo ideal sería, bueno, pues que tuviéramos una semana con unas buenas temperaturas y, bueno, todo más o menos tranquilo, luego una semana de lluvias, por ejemplo, que se va alternando un poquito, y así, oye. Pero eso es lo ideal, y eso en el tiempo no existe. Bueno, Enrique, pues nada, muchísimas gracias, y hablamos en 7 días. Que vaya muy bien, Javi. Muchas gracias. Hasta luego.
El Morral del Cazador. Bueno, pues como siempre digo, hay que ser cazador durante todo el año y no solo durante la época de veda. Y el buen cazador es el que hace una buena gestión en su coto y no se queda cruzado de brazos esperando hasta la próxima temporada. Y como hay mucho desconocimiento por parte nuestra, por parte del sector cinegético, respecto a este tema, desde el Morral del Cazador vamos a intentar, con la entrevista de hoy, dar luz a todas aquellas sociedades y gestores a realizar lo mejor posible una buena gestión cinegética en su coto, pues para que las poblaciones no solamente se mantengan, sino que vayan a más. Entonces, para ello, hoy contamos con dos maestros, a dos expertos en la perdiz roja autóctona, en la nuestra, en la Lectio y Rufa. Tengo el enorme placer de presentarles en primer lugar a don Jesús Nadal, biólogo y catedrático de la Universidad de Lérida e investigador en fauna silvestre, que pues, lleva más de 30 años publicando estudios sobre gestión cinegética en la prensa, etcétera. Don Jesús, muy buenas. Buenos días. ¿Cómo estamos? Estupendamente, encantado de oíros. Bueno, y qué decir que también nos acompaña el alma mater de Apega, otro número uno en la gestión y cuidado de la perdiz. Miguel Ángel Arnau, que ya está en otras ocasiones con nosotros aquí. Bienvenido, amigo, ¿cómo vamos? Bueno, buenos días, mamá mía, lo que me has dicho, estoy muy orgulloso de ello, pero en primer lugar, en este momento, para mí es un lujo estar ante tus palabras y, como no, ante un gran maestro catedrático que nada más escucharlo hablar, muchos oyentes me imagino que van a aprender mucho. Es un orgullo estar con vosotros hoy aquí. Bueno, para mí, el orgullo es para mí y para el Morral del Cazador contar con vosotros, de verdad, porque personas que sepan tanto sobre la perdiz roja y que hayan estudiado durante tanto tiempo a nuestra reina, no las hay. ¿O no? Tengo razón, Jesús. Bueno, en la península y en todo el mundo hay muchísimas personas dedicadas al estudio de la perdiz roja y al cuidado de la perdiz roja. Otra cuestión es que estén en los medios de comunicación, que eso es mucho más complicado, pero también a lo largo de la historia. Ya los que se dedicaban a cuidar a los emperadores romanos eran expertos en el estudio de las perdices. Anda, ¿y eso? Bueno, porque ellos las utilizaban en todas las predicciones, a estas y a todas las aves galliformes, de la guerra y los augurios, ¿no? Y para hacer, bueno, en sus templos las tenían siempre y tenían templos dedicados a ellas. Ah, vale, vale. Bueno, interesante. Esto daría para otro programa casi. Bueno, Miguel Ángel, antes de la entrevista, pues hemos estado hablando un rato y me ha contado, pues, que él, hasta llegar a Pega, tuvo un camino y ese camino fue gracias a ti, Jesús, ¿no? Bueno, Miguel Ángel era una persona muy inquieta que trabajaba con las perdices en su coto de caza y leía artículos de los que publicamos en las revistas especializadas y él entonces por su interés me escribió y me hacía consultas y a partir de ese momento empezamos una relación en la que ambos aprendemos y que continúa hasta nuestros días. Miguel Ángel. Vamos a ver, yo tengo la gran satisfacción que gracias a Jesús Nadal, hace 18 años que nos conocemos, pero gracias a él, de una carta que yo le escribí para conocernos, para entrar en calor, pues me acuerdo que me comentó, hay unos grandes chavales que aman la perdiz autóctona, son de Gata de Gorgos, unos chavales que quieren luchar por ella, están iniciando, ponte en contacto con ellos, y cómo no, eso fue el empujón de Apega. Apega, ahí yo rápidamente me puse en contacto con el señor Emilio Martí, que era entonces el presidente, y ya empecemos una lucha y unos diálogos y unas conversaciones, en fin, que fue algo bonito. Por eso hay que trabajar en equipo, porque la unión hace la fuerza, ¿me entiendes? Y de eso se trata. Efectivamente, de eso se trata, la unión hace la fuerza. Bueno, vamos a ir un poco con el tema que nos atañe en el programa de esta semana y es un poco pues hablar de la gestión de la perdiz. Jesús, ¿cómo se debe de hacer una gestión sostenible para la perdiz roja silvestre? Bueno,
la situación es complicada porque los tiempos actuales hacen que los ecosistemas estén transformados y tengan graves problemas por la actividad humana. Eso implica que lo primero que tenemos que hacer es saber cómo cuidar la naturaleza para que los animales que viven en ella puedan sobrevivir. Lo primero que se desprende de esto es que para hacer una gestión sostenible solo podemos extraer aquellos ejemplares de la población que se han producido como excedentes, y eso con hábitats contaminados y deteriorados es muy difícil. No existen animales que sobran fácilmente en una población, sino que en los casos de declive, con hábitats deteriorados, lo que tenemos son poblaciones a las que les faltan animales. Por tanto, la gestión debe nacer de comprender cómo está la naturaleza en cada lugar y en cada momento, si está en un proceso de declive o si está en un proceso de expansión. Si está en un proceso de declive, no admite un aprovechamiento sostenible, no permite una caza racional. Claro. En consecuencia, la primera medida es recuperar el hábitat para cambiar esta situación. La segunda es controlar los predadores, que va a ser la guía para permitir cambiar esta situación. Y la tercera es la que hemos comenzado comentando, hacer una regulación inteligente de la caza, solo aprovechar lo que la naturaleza produce como excedentes. Sí, claro, por ejemplo, sería dos puntos contrapuestos, que sería, por ejemplo, el caso de la perdiz roja, que va en declive, y el caso, por ejemplo, del jabalí, que va en aumento totalmente. Serían dos claros ejemplos de una gestión a la que sí que se puede hacer y en otra en la que no. Bueno, en los dos casos exige gestión y la naturaleza, si la cuidamos, es muy agradecida. Es decir, que aunque tengamos que hacer ciertas inversiones en un principio y no tener aprovechamientos directos, pero eso no implica que no podamos disfrutar de los animales, porque los buenos cazadores disfrutan todo el año viendo los animales y solo hacen capturas cuando aquella población lo permite, y en el caso del jabalí estaríamos en la situación totalmente contraria, ¿no? Es un problema a nivel planetario, y la caza, tal como la entendemos, no es suficiente como para controlar esas poblaciones. Entonces los cazadores tienen que tener una mentalidad muy abierta y ver que se necesitan medidas de control efectivo. Esto genera graves problemas en las sociedades de cazadores por la gran contradicción. Claro. Es decir, estoy pagando por tener unos derechos de acceso a esos animales y resulta que hay tantos que me va a tocar pagar o me va a tocar dejar que accedan profesionales para el control de la especie. Claro, sí, pasa en muchas sociedades eso. Miguel Ángel, tú como gestor, porque tú ante todo eres gestor, ¿has notado mucho lo que está diciendo Jesús? Sí que lo he notado. Lo que a mí me gustaría, ya me dirijo al cazador de a pie, me gustaría que cuesta mucho criar una perdiz. No es lo mismo criar una perdiz de granja, que la sueltas al campo y ella sola ya hace lo que le da la gana, a tener a las del campo. Las del campo cuestan mucho más cuidarlas, mimarlas y sacarlas a flote. ¿Qué pasa? Que los sitios donde no se suelta perdiz, que conservan la que tienen, ¿vale? Ahí a mí me gustaría, esto lo dejo en el aire, que tanto las consellerías o diputaciones del entorno podrían, con algunas subvenciones, apoyar a esos pueblos o a esos cotos en los cuales no se suelta y dar ejemplo para que cuiden a esa perdiz, porque ya que les cuesta mucho y luego luchan con depredadores como el jabalí que habéis nombrado y con algún zorro y demás, si esa gente no tiene ayuda, al final se desmoralizan. Y el joven que viene de atrás, si no va tomando ejemplo del que está ahí, llega un momento de que nadie hace nada. Por eso sería bueno que les ayudasen en lo que pudiesen, en algo, para que otras tomen ejemplo. Sí, una forma de motivación. Claro, es que si no es así, ¿qué ilusión hay? El mayor se quema, se hace mayor, y el joven no tiene fuerza. Llega un momento, todo da igual. No, vamos a intentar apoyar a estas personas y por lo menos que den ejemplo. Conocemos de varios hecho, fotos. eso es uno de los principales problemas que hay hoy en día, que es el abandono del hábitat totalmente. Ya por una parte de la ganadería y otra parte, por muchos, lo que tú dices, de desánimo por parte de las sociedades y de gestores. Claro, es que... Sí, es un problema de primera magnitud lo que
lo que dice Miguel Ángel es un clamor, porque es responsabilidad de la Administración cuidar del patrimonio natural, y la perdiz roja silvestre, como cualquier otra especie silvestre, pertenecen al patrimonio natural y de hecho son propiedad del Estado. Otra cosa es que nos conceda el derecho del aprovechamiento a partir de los pagos de las matrículas. Por eso es muy importante que haya esa reinversión del pago de las matrículas y de las licencias de caza, que no llega, tiene que llegar al campo y tiene que llegar para cuidar el patrimonio natural, que son las poblaciones de animales silvestres. Sí, que se haga una inversión, es una inversión, simplemente, nada más. Jesús, hablando de la perdiz de granja, ¿es posible que la perdiz silvestre esté amenazada por las repoblaciones que se hacen con la perdiz de granja? ¿Y es posible que estas repoblaciones hagan que las salvajes pierdan sus características, sus instintos originales? Eso es uno de los grandes problemas, porque hoy en día la economía está globalizada y lo que se busca en todos los casos es tener precios asequibles a los salarios. Una perdiz silvestre es muy cara porque exige muchos cuidados que por el otro lado todas las actividades humanas hacen necesarios, ¿no? Porque deterioramos con toda nuestra actividad el medio ambiente. Esa es la razón por la que se acude a la compra y a la suelta, que es un sistema muy económico para tener piezas disponibles de caza. Pero aquí viene el gran problema, porque lo mismo una perdiz silvestre que una perdiz de granja se asemejan tanto como se asemejan un perro a un lobo, o una vaca de leche a un toro, o una oveja a un muflón. Es decir, no tienen nada que ver. Y de aquí viene el problema, porque si hacemos uso de las perdices de granja fuera de las áreas de caza intensiva, entonces introducimos animales que han sido seleccionados artificialmente, los que son cuidados por el hombre, con los animales que son seleccionados naturalmente, que son los silvestres, y no tienen nada que ver. Ahí es donde viene el problema, porque la selección natural coge unos determinados genes, pero la selección artificial coge otros genes muy distintos. Cuando nosotros juntamos los dos animales, se produce una pérdida del patrimonio genético, que es responsabilidad, vuelvo a enlazar con lo de antes, es responsabilidad de las administraciones su cuidado. Por tanto, tendrían que poner el máximo interés en que esos genes de las poblaciones de granja, que esos parásitos y esas enfermedades que llevan los animales de granja, que esa sobrepresión cinegética que ocasiona la perdiz de granja, que esa sobrepredación que ocasiona la perdiz de granja no afecte a los sistemas naturales, sino que quede concentrada y que se pongan los medios y los remedios necesarios en esas áreas de caza intensiva, porque de lo contrario son responsables directos de la pérdida de nuestro patrimonio genético natural, a lo cual les obliga la legislación que ellos mismos promulgan. Por tanto, como somos hombres, vemos un montón de contradicciones en este uso, en el uso de las perdices de granja y su efecto sobre las poblaciones silvestres y sobre la naturaleza. Y quiero dejar claro que el mayor impacto de todo esto es el sobreimpacto que ocasiona la caza artificial sobre los sistemas naturales y la sobrepredación, porque cuando uno libera animales de granja está alimentando a un montón de predadores que no podrían subsistir, pero cuando acaba la temporada de caza, esos predadores que están allí porque ha habido alimento fácil suministrado artificialmente, de repente no lo tienen y tienen que incidir sobre las poblaciones de animales silvestres, no solo sobre las poblaciones de perdices silvestres, sobre un montón de especies animales, muchas de ellas protegidas y en peligro de extinción, con lo cual la contradicción es de mucho mayor calado y dimensión. Una pregunta que os hago a los dos, porque bueno, los dos tenéis experiencia y uno en estudio y otro en hechos, porque lo ha llevado a cabo. ¿Qué condiciones se deben de llevar a cabo para mantener las poblaciones de perdices salvajes y para que éstas se recuperen? No solamente para que se mantengan, sino para que vayan a más. Hay 4 palabras que no se me olvidarán nunca.
que ya me lo dijo Jesús una vez, que son las siguientes: agua, comida, refugio y tranquilidad. Si esas 4 cosas en un coto existen, yo creo que la perdiz va sin querer, va. Ahora, si alguna de esas cosas falla, es cuando ya nos encontramos algunos problemas serios. Porque de qué nos vale tener bebederos y comederos si luego el campo es un vivir de gente y de turistas, o de gente que va al espárrago, o de gente que va al caracol, o de gente que va con los perros sueltos. ¿De qué nos vale? Esa perdiz no tiene tranquilidad. Esa perdiz jamás va a estar ahí a gusto para criar. Se tiene que desplazar a buscar otros rincones o otras montañas. No cuadra. Ya, Entonces, pero Miguel Ángel, también tienes que tener en cuenta que tiene que haber cabida para todos. Si hombre, eso es por el verdad. amor de Dios, claro que sí. Por eso digo que no es fácil, es difícil. No, es bueno, muy difícil. Nuestro problema se basa en que hemos transformado totalmente la naturaleza. En lo que tenemos hoy en día son biomas, ecosistemas transformados, ¿no? Ambientes rurales, sistemas agrícolas, agrosistemas, sistemas con pastos para el ganado, los sistemas donde se produce madera, los silvosistemas, y muy pequeñas islas de vegetación natural. Todo ello se combina en unos mosaicos donde, como muy bien ha dicho Javier, los intereses del hombre en cada caso son muy contradictorios y distintos, y tenemos que buscar equilibrios que nos permitan subsistir a todos. Pero bueno, hay que tener muy claro que aquellas pequeñas islas con vegetación natural, por toda la actividad del hombre, la que nos da ingresos para poder subsistir, pueden tener sus actividades siendo respetuosos mínimamente con la existencia de la vida silvestre. Eso es. Y a eso es a donde vamos, ¿no? La urbanización y la contaminación del entorno, los polígonos industriales y ganaderos, los basureros, las granjas de ganadería extensiva, los vertidos de purines, la agricultura intensiva y toda la transformación del paisaje deben hacerse considerando la existencia de la vida silvestre. El problema es que cuando hacemos una autovía, una carretera, cuando construimos las vías del AVE o los canales o los tendidos eléctricos o las cloacas, y nos olvidamos de hacer las depuradoras, y nos olvidamos de la destrucción de los arroyos, de los desagües, de hacer desaparecer las laderas con su vegetación natural o los pequeños montículos, y los desagües no nos damos cuenta que estamos quitando el elemento que permite la subsistencia de la vida silvestre. Ocurre lo mismo, pero al contrario, en las zonas de montaña. En las zonas de montaña el problema sería al revés, es decir, la falta de actividad humana, el abandono de la actividad en la montaña hace que todo se matorralice, que todo genere densa, donde cambian las condiciones del hábitat, y hace que desaparezcan unos animales, por ejemplo perdices, y que otros aumenten increíblemente, por ejemplo jabalíes. Claro, sí, bueno, y en la montaña, por ejemplo, ahí tiene mucho que ver el abandono de la ganadería, por ejemplo, porque cada vez hay menos ganadería. No lo que ha sido siempre al aire libre, que pues cuando estaban pastando las vacas y las cabras en su hábitat natural, pues será que se preocupaban de mantener entre otros factores el campo limpio. Claro, porque esa es una forma de construir hábitat. Si has perdido esa forma, tienes que buscar otras. La única solución factible y económica actualmente es el uso de fuego mediante quemas prescritas, porque mecánicamente con trituradoras o con desbrozadoras es carísimo, es impagable, y químicamente nos lleva a la contaminación del suelo, a la contaminación de las aguas, contrariamente a lo que perseguimos, ¿no? El uso del fuego, que ha sido una herramienta desde el origen del hombre muy importante, se ha suprimido totalmente, con lo cual vamos directamente hacia una matorralización, hacia una reforma combustible que al final va a acabar quemándose, va a ser un gran incendio que va a provocar graves tragedias. Sí, de hecho, yo conocidos que tengo que trabajan en
en retenes, me dice muchas veces que si se invirtiera mucho más por ejemplo, durante el invierno al desbroce y a la limpieza del monte, se evitaría tener que meter más dinero para la prevención de incendios en verano, por ejemplo. El problema es que toda la inversión va a apagar fuegos, ¿no? Porque claro, es algo que llega muy profundo, que se retransmite muy bien por los medios y que sensibiliza muy rápidamente a las personas, cuando eso es una inversión, entre comillas, absurda, ¿no? Porque lo único que lleva es que cada vez tengas más fuego y cada vez necesites muchos más medios. Pero es mucho más visible ver un medio aerotransportado apagando un fuego, lanzando una cortina de agua, ¿sí? Y llama mucho más la atención a la gente y la sensibiliza mucho más hacia el voto político que una labor de fuego prescrito, dejando la cantidad de combustible adecuada en el monte y favoreciendo la regeneración de las plantas herbáceas que van a dar de comer a la fauna silvestre. Pero eso es una cuestión cultural, como todas las que estamos hablando. Son cuestiones culturales que implican el abandono del medio rural y que todo el mundo vive en la ciudad, todo el mundo es urbanita y no conoce cómo se deben cuidar los ecosistemas. Otra pregunta que os hago a los dos, ¿cómo podríamos, por ejemplo, conseguir una caza que fuera más respetuosa y sostenible para que las poblaciones no vayan en declive de perdiz, que es a lo que nos estamos centrando hoy? Bueno, pero lo principal de todo es conseguir, para mí, mi opinión particular, es conservar lo que tenemos, ¿vale? Si tenemos perdiz buena, vamos a cuidarla, vamos a mimarla, vamos a dejarnos de pensar, ¿y si soltásemos? ¿Y si trajésemos? ¿Por qué no cuidamos el entorno que tenemos? Si no tenemos muchas, ¿por qué no ponemos cupos de piezas? ¿Por qué no quitamos días? Y esta es la mejor, la que ha nacido en el campo, la que siempre va a estar con nosotros. No metamos nada artificial. Si lo cuidamos, tendremos. Si no es así, ya la cosa cambiaría radicalmente. Mi opinión es conservar lo que tiene. Si puedes, adelante. ¿Es así, Jesús? Claro, tienes toda la razón del mundo. Nuestro problema es que las sociedades de cazadores locales estimulan el furtivismo entre sus socios. ¿Quién es el mejor cazador? El más furtivo. Y olvidan que cada año necesitamos un plan de caza anual propio, consensuado y respetado por todos. Pero todo esto, ¿de dónde nace? Nace de la formación, ¿no? De tener educación en materia de aprovechamiento y cuidado de la naturaleza. Y eso exige dos pilares muy importantes. Uno, la enseñanza arreglada en los institutos, en los colegios. Los niños tienen que aprender estas cosas, no se les enseña. Nadie habla del mundo rural, nadie les habla de cómo deben cuidar y respetar la naturaleza, de cómo debe producirse biodiversidad y de la importancia de los servicios ecosistémicos, de la importancia del aprovechamiento de los recursos naturales. Y por el otro lado, la formación del cazador. Los cazadores viejos se han formado acompañando a sus padres, a sus tíos, a sus familiares durante muchos años al campo, aprendiendo durante muchísimas horas y durante muchísimas jornadas qué es el campo, qué son los recursos naturales y cómo se deben aprovechar. Todo eso ha desaparecido. Ahora necesitamos, por ello, una escuela de caza capaz de formar a todos los jóvenes sobre el mundo rural. Y esa no es una formación que se pueda hacer en 2 días o en un curso de 3 días, es una formación que, igual que antes, necesita varios años. Yo me atrevo a decir que con un mínimo de 3 años podríamos obtener buenos cazadores para el futuro, pero con menos formación es muy difícil, porque las condiciones en las que hoy en día vive la naturaleza son muy complejas y distintas a los que ocurría en el pasado, y tenemos un montón de impactos negativos que es necesario conocer para saber cómo los debemos contrarrestar. Ambas formaciones, en la escuela y la formación del cazador, son necesarias para poder disponer de una caza respetuosa y sostenible.
Sí, Jesús, tienes toda la razón, pero para eso tenemos que empezar con los jóvenes antes de cazar, saber respetar y llevarlos al campo junto a nosotros, aparte de los días hábiles de caza, cuando se cierra la temporada. Eso es. Y a llenar comederos, y a llenar bebederos, y cuando uno está vacío, sepa que ese niño tiene que avisar a su papá, a su tío, o al abuelito, o a quien conozca para decir, oye, que ahí no hay comida para las perdicitas. Sí, ¿no? Que ir a echarle. En general, pues simplemente dar un paseo con ellos. Exactamente. Y que ver señales que te va dando el campo y enseñarles desde pequeñitos, que a lo mejor, bueno, desde el sector animalista nos tachan de adoctrinamiento, pero es que no es un adoctrinamiento, es una enseñanza. Porque a mí desde pequeñito me han enseñado a leer, o lo han intentado por lo menos. En mayor o menor medida algunas veces lo han conseguido, pero es verdad, enseñarles, pues oye, esto es un rascadero de un corzo, esto es donde las perdices se quitan las pulgas y tienen sus revolcaderos, esto es tal, bueno, pues esto es, aquí es carbón conejo, aquí tal, y irles enseñando y irles metiendo en ese mundo para que ellos sepan que la caza no es simplemente el hecho de abatir un animal. Claro, es el despertar de la naturaleza, eso es muy importante porque los niños que no han vivido todas esas experiencias, los niños que no han vivido esas luces y esos sonidos de la naturaleza difícilmente van a poder apreciar la calidad y el valor de un paisaje vivo lleno de animales, ¿no? Para ellos va a ser lo mismo un paisaje vivo que un paisaje muerto donde no hay nadie, donde no hay vida silvestre. Si desde niños nadie les ha hecho sentir, les ha transmitido la emoción, la necesidad de vivir en esos paisajes vivos llenos de vida silvestre. Uh-huh. Fíjate, yo me acuerdo cuando mi niño tenía 4 años o 5 por ahí, que me lo llevé paseando al campo varias veces y tuvimos la gran suerte que en 2 veces vimos las perdices adultas con las pequeñinas, ¿me entiendes? Con los perdigones. Que los perdigones paseando por el campo. Y el primer impacto de un niño o de una persona, ¡ay, vamos a cogerlos! No, déjalos, que están con su mamá, están pastando, están comiendo. Si tú los estorbas, si tú los espantas, muchos se pierden, se extravían y luego ellos no saben que la culebra o el lagarto está preparado para ello. Déjalos, míralos y hazte para atrás, que vaya paseando con su madre, porque tienen que pasar muchas guerras esos animalitos tan pequeñitos, porque no vuelan hasta que sobreviven, y hay que explicar a los niños que no hay que molestarlos, hay que dejarlos, por si se tropiezan con ellos en otro momento, saben lo que tienen que hacer. Muy importante lo que cuenta Miguel Ángel, porque la gente piensa que solo produce bajas el ataque del predador que logra abatir a la pieza, pero no es así. Se producen bajas indirectamente por ataques de predadores que no capturan a la pieza, y en este caso el ataque del predador sería el niño o la persona que disturba a ese bando familiar y hace que se disperse. Muchos de los pollos ya no van a poder reagruparse con la madre. Esto ocurre no solo con las perdices, sino con muchas otras poblaciones de animales silvestres. Por eso es necesario, imprescindible, esa formación sobre la naturaleza, porque si no tenemos esa formación sobre la naturaleza, no somos conscientes de los daños que provocamos ya directamente, en el ejemplo de este caso, indirectamente dejando una bolsa de plástico que se la lleve el viento en el campo. Sí, bueno, estamos hablando de, por ejemplo, los niños, pero las personas que a lo mejor van paseando con su perro suelto por el monte, por ejemplo, y en junio, julio, agosto, cuando los pollos no son volanderos todavía, que dependen de la madre totalmente, y lo que dices tú, corren, les vuelan, se desperdigan y luego es complicado que se vuelvan a juntar. Estás incidiendo y estás provocando una muerte indirecta. Alguien va a aprovechar esa situación. Sí, más en la naturaleza, porque la gente que vive en la ciudad se piensa que es todo como Disney, como en El Rey León, que nadie se come a nadie, pero en la vida real el que no se come a alguien se muere. Entonces, pues, en la naturaleza, vamos. Claro, eso es nuestro gran problema, la falta de conciencia de la realidad natural, entender que
para la vida se necesita la muerte y que ambos conceptos, la vida y la muerte, son caras de la misma moneda y que están estrechamente unidos. Efectivamente. Jesús, la población la situación de retroceso poblacional de la perdiz roja de la península es parecida en el resto del mundo en las subespecies de Alectoris. No solo en otras subespecies de perdices y de pájaros y de muchos otros animales. Desde 1950 estamos viviendo una época geológica que ha sido bautizada como el antropoceno, ¿sí? Donde ahora, en vez de tener una ecosfera, sistemas naturales poblando el planeta, lo que tenemos es una antroposfera, es decir, sistemas transformados por el hombre poblando el planeta. Y esta época se caracteriza, entre muchas otras cosas, por la defaunación, es decir, por la pérdida de la fauna silvestre del planeta. Y la península, ni la mayoría de los pueblos de la península, se libran de esa pérdida de biodiversidad. Sí. A la vez que surge este proceso, surgen un montón de personas, de asociaciones, de personas que son sensibles a este proceso y luchan por remediarlo. Tenemos muchos lugares de la península donde ha desaparecido la perdiz roja y donde se ha sustituido por la perdiz de granja, ¿sí? Pero también tenemos muchos lugares, muchos pueblos donde todavía subsisten perdices silvestres. Y eso es algo que tenemos que asumir, que las poblaciones de los animales son poblaciones locales, sí, y dependen de la actuación que nosotros hacemos en cada municipio. Podemos tener un municipio donde prácticamente hayan desaparecido los animales y podemos tener otro que esté muy cuidado, donde la población de animales tenga unas buenas condiciones, porque todo eso va a depender directamente del uso que hacemos de la tierra, el agua y sobre todo los fitosanitarios, los productos químicos que aplicamos en el campo. Las perdices rojas, los pájaros son un buen bioindicador de cómo está el campo de donde vivimos, son un buen bioindicador de nuestra calidad de vida. Los paisajes con fuertes transformaciones agrarias, llenos de invernaderos, llenos de granjas de porcino con ganadería intensiva, en estos paisajes desaparece toda la vida silvestre, porque esas actuaciones se están haciendo sin considerar que allí tiene que vivir la vida silvestre. Por tanto, es urgente adoptar medidas antes de que sea demasiado tarde para poder recuperar estas poblaciones de animales, y es ahí donde nosotros tenemos que actuar directamente. En los últimos años, ante la expansión de la caza mayor, pues sobre todo el jabalí, y el aumento de predadores como el gato asilvestrado, o sea, el gato doméstico asilvestrado, o el desarrollo de, como estás hablando tú ahora, de una agricultura intensiva, pues son la mayoría de las causas que más ha perjudicado a la perdiz. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros a nivel de cazadores, sociedades, gestores y administración? Porque pienso que hay que diferenciar esas dos partes, porque en nuestra mano hay cosas, pero en manos de la administración está otra. Y cuando hicimos la entrevista al nuevo presidente de la Federación Nacional de Caza, se lo comentamos, que si iba a dar ese apoyo a que necesitaba la caza menor, no con repoblaciones, sino con una buena gestión del medio. Precisamente la llave está ahí, en una gestión del medio que permita la subsistencia de los animales silvestres. Pero no debemos cerrar los ojos. La globalización del planeta y de la economía afecta a las preferencias de consumo y afecta a los precios. Si el cultivo que mayor rendimiento económico ahora mismo está dando es el maíz, tenemos que ser listos y saber que ahora tenemos mucho maíz, pero en los próximos años vamos a tener mucho más maíz. ¿Qué ocurre? El maíz fomenta a los jabalíes, a los zorros, a las ratas, a los gatos asilvestrados. Todos ellos van a aumentar exponencialmente sus poblaciones, van a aumentar el número de animales que va a haber de estas especies en el campo, y eso aumenta el número de problemas tanto para el hombre como para la fauna silvestre. De hecho, el mayor factor que amenaza la biodiversidad en el planeta son los gatos asilvestrados. La administración en muchos sitios prohíbe su captura y tenemos un montón de sociedades que surgen en nuestro país para
fomentar estos gatos asilvestrados en entornos urbanos o en entornos rurales. Claro, eso afecta directamente a un montón de especies de aves y de mamíferos en peligro de extinción, no solo a las perdices rojas. Es decir, el problema es de primera magnitud y lo primero que tenemos que hacer es hacer que la sociedad abra los ojos ante este problema, porque este problema al final desemboca en un gran incendio o al final desemboca en un trágico accidente de tráfico donde un ser querido ha quedado o muerto o parapléjico o con alguna grave lesión para el futuro de su vida, y no es un problema de menor entidad, sino que es un problema de primer orden. Ya. Miguel Ángel. Referente a lo que estamos hablando, una cosa que a mí me gustaría que las legislaciones o consellerías afirmaran es que, ya que cada vez ponen más trabas a la hora de dar los permisos para los depredadores, porque no te puedes imaginar ni que cogiéramos leones, ni que hubieran aquí búfalos, ¿no? O sea, bueno, muchas trabas, pero muchos de ellos no conocen lo que cuesta sacar adelante un animal autóctono en el campo, ¿vale? Pero por lo menos en las zonas de reserva, en los acotados de reserva de cualquier sociedad de cazadores de España, ¿vale? Por lo menos ahí, a mí sí que me gustaría que la zona de reserva, como que está ya señalizada con tu cartel, con tu señal, que nadie debe de entrar ni con perros ni con nada, simplemente el cazador o el gestor del coto. Por lo menos dentro de esa zona que den permiso para todo el año para los depredadores. Y se darán cuenta que viven y que están, porque ahí no va a entrar nadie más que el gestor y el que lo va a cuidar. Por favor, si tenemos una reserva y no la cuidamos, ¿cómo va a ir para adelante? Si no ponemos medios, por lo menos ahí que intente consellerías o quien corresponda que den permisos, que cuesta mucho sacar adelante esos animales. Jesús, respecto a los depredadores, bueno, ya lo hemos dicho, el gato, que es una especie que vamos, es mucho más, a lo mejor, más perjudicial de lo que se piensa que el zorro, por ejemplo, a lo mejor. Bueno, sí, por su abundancia y por su forma de operar. Los zorros son previsibles, los gatos asilvestrados no son previsibles porque tienes todo tipo de comportamientos, es decir, hay gatos asilvestrados que cazan durante todo el día, los hay que solo cazan durante el amanecer y el atardecer, y los hay que cazan durante la noche. La gente no es consciente de la cantidad de gatos que alberga el monte, y muchos de ellos duermen en casas, es decir, es muy típico el pueblecito donde la persona anciana pues alimenta su colonia de gatos, que aunque a simple vista parece que solo hay 10 animales, pues fácilmente sean 30, 40 o 50 animales que están alimentándose de aquel pienso que da unos grandes beneficios a aquellas empresas que hacen toda esa publicidad en las televisiones, ¿sí? Y bueno, pero esos gatos no solo comen ese pienso, sino que esos gatos pasan muchísimas horas del día cazando fauna silvestre, y el impacto que ocasionan es terrible. Ya como he dicho antes, son los principales responsables de la pérdida de biodiversidad, es decir, que si hablamos de número de especies que desaparecen en el planeta, quien se lleva el podium, el número uno, la estrella en factor responsable de esas desapariciones es el gato asilvestrado, y de nuevo es otra cuestión cultural. Aquella persona mayor que sale a la calle y su única afición diaria es poner esa bandeja de pienso para sus gatos, pues no lo hace con ninguna mala intención, y además es totalmente inconsciente de este grave problema de conservación de la biodiversidad que estamos comentando, ¿sí? Y todo eso va pues ligado en su contrasentido, lo que antes comentábamos, el gran florecimiento de asociaciones para promocionar los animales antropófilos, estos animales domésticos que estamos introduciendo, y es un grave problema en el entorno natural. Jesús, respecto a los estudios que se pueden hacer de las especies cinegéticas, ¿cómo los cazadores pueden contribuir para que estos estudios mejoren? Bueno, eso es muy importante, porque si los cazadores se implican en estudios de gestión cinegética, adquieren formación y adquieren sensibilidad
y concienciación sobre los problemas de la fauna silvestre. Por un lado, desarrollamos trabajos para el seguimiento de las poblaciones de perdiz roja en aquellas sociedades que están interesadas en hacer un seguimiento de sus poblaciones y en introducir medidas que puedan ayudarles a sostenerse y a ser viables en el futuro. Y también hacemos lo mismo con las poblaciones de codorniz. Llevamos un montón de años haciendo un seguimiento de la codorniz silvestre en la península y en ambos casos operamos con sobres ficha para recoger dos cuestiones. Una encuesta sobre la jornada de caza donde se aportan los datos del cazador de esa jornada, de las piezas que ha visto, de las piezas que ha capturado, de los hábitats donde ha practicado la actividad, y por el otro lado se guarda una muestra biológica de ese animal para poderla estudiar y correlacionarla con aquellos datos. Esto nos permite hacer el monitoreo de estas poblaciones y nos permite dar indicaciones para cómo cuidarlas y cómo mejorarlas. Bueno, Javi, dime. Ahora que ha nombrado Jesús la codorniz, tengo un saludo para él, porque un socio de Apega nos entregó una codorniz anillada, el señor Juan Ballesteros, que es socio de Apega, y se la pasé a Jesús, la anilla, y gracias a Jesús y al seguimiento que ha llevado, que ha costado casi 2 años, el encontrar la situación donde se anilló y donde se abatió, en fin, ahí hemos descubierto los kilómetros que ha recorrido. Y ayer me llamó Juan Ballesteros, Jesús, para darte las gracias por el informe de que, gracias a ti y a tu equipo, pues están satisfechos del seguimiento de la codorniz, que es muy importante a ver estos cazadores que se involucran en entregar esas anillas o estas muestras, como tú dices, para que luego haya unos estudios tan importantes. Claro, si no conocemos los animales, si no conocemos su biología, su ecología, no podemos saber cuáles son las medidas más adecuadas para mejorar la gestión, y todo eso lleva muchos años de trabajo y de colaboración. Se necesita mucha paciencia y mucha ilusión por parte de los cazadores para obtener respuestas, ¿no? Y ya sabemos que es muy complicado coordinar pues todas las instituciones nacionales e internacionales que muchas veces pues no tienen fondos y no funcionan y se quedan paradas, y entonces pues muchas veces la información llega con muchos años de retraso. Pero bueno, lo importante es tener continuidad y estar allí para que esto siga avanzando y siga progresando, y demos alguna oportunidad a las próximas generaciones a poder disfrutar de las poblaciones de fauna silvestre. Pues te vas a quedar sorprendido, Javier, porque en uno de los informes y conferencias que Jesús Nadal nos ha dado a los cazadores por ahí, ¿no? Se ha demostrado que las perdices anilladas, algunas de ellas se han desplazado desde la zona de suelta del coto X hasta 35 kilómetros de distancia. ¿Es así, Jesús? Claro, y si tuviésemos más datos tendríamos muchos más desplazamientos. Eso es otro grave problema. Las perdices de granja que se liberan no se marcan, ¿no? Y entonces los cazadores no tienen conciencia ni de si están capturando perdices silvestres, ni si esa perdiz de granja que han soltado, en vez de capturarse en su coto, se ha capturado 3 cotos más allá, ni si de esa perdiz de granja que seguramente ha desaparecido y ha sido predada por el zorro, el perro o el gato asilvestrado que antes comentábamos, sigue subsistiendo en el monte, y muchos de ellos sueltan muchas perdices de granja y luego resulta que abaten solo las silvestres, y de aquí viene uno de los graves problemas que antes comentábamos, la sobrepresión cinegética sobre las poblaciones silvestres, y que indirectamente esas liberaciones la llevan a la extinción de esas poblaciones silvestres. Bueno, Jesús, Miguel Ángel, nos quedamos sin tiempo porque nos tiraremos hablando horas y horas, porque realmente es un tema apasionante, y bueno, pues a los que nos interesa la gestión del medio, pues aprendemos con cada palabra vuestra. Así que, ¿qué os parece si os emplazo para una posterior entrevista? Porque podríamos hablar de innumerables cosas, pero por ejemplo, podemos hacer esto tipo un curso de formación, ¿no? Pues hoy hemos estado hablando un poco de la gestión del medio ambiente, de la gestión de los animales silvestres, de la perdiz.
Pues otro día, por ejemplo, pues podemos hablar de anillamiento y los estudios llevados a cabo por parte vuestra, Jesús y Miguel Ángel, los estudios que tenéis, o cómo hacer una buena repoblación o reintroducción en zonas en las que no haya ninguna población de perdiz activa. Otro tema de codorniz, por ejemplo, os emplazo, os tiro el guante, ¿lo cogéis o no lo cogéis? Claro, encantados de estar contigo y de poder Sí, hombre, contar Javi, las vivencias de muchas personas. En todo lo que sea ayudar, todo lo que sea aprender, todo lo que sea estar al lado de grandes maestros como Jesús, pues sin querer aprendes, ¿me entiendes? Pero una ilusión mía sería todo esto que tú me estás contando, yo poderlo explicar en niños en los colegios. Claro. Yo disfrutaría. Si tengo 6, 7, 8 alumnos o niños en todo el colegio, que me lo dejaran a mí en un aula y que me preguntaran sobre la fauna, sobre la caza, y ya te garantizo que la mitad por lo menos los hago cazadores. Ahora tengo pendiente bien pronto digamos una pequeña exhibición en el patio con los niños, con los forestales de medio ambiente, que van a venir, y hablo con la directora del colegio, ¿vale? Que van a venir con sus coches patrulla, sus trajes de incendio, los animales protegidos cuáles son, que no hay que tirar nada en el campo para que luego se produzcan incendios o contaminaciones. Por ahí se empieza, ¿me entiendes? Y la directora me ha dicho que adelante, pues yo estoy muy orgulloso. Claro, no, hombre, es que es una labor de enseñanza, pues oye, como hemos venido hablando, que hay que aprender y enseñar desde pequeñitos. Así que solamente me queda daros las gracias a los dos por esta charla tan entretenida. Y de verdad, yo siempre lo digo, no hay que parar de aprender, y yo con vosotros aprendo cada vez que hablo. Así que gracias por haber querido colaborar, y que espero que lo sigáis haciendo con el Morral del Cazador. Nada, gracias a ti y a Jesús por estar ahí con nosotros. Un abrazo a todos. Y sepáis que APEGA va a seguir luchando sin parar todo lo que pueda con la pericia autóctona por toda España. O sea que ahí estamos. ¿Lo lleva haciendo cuántos años? ¿20 años? Y 18, digamos, legales y dos de antes, que yo estaba ahí intentando conocerlos, pero ahora ya no nos para ni el ave. Ni el ave. Ahora vamos como una bengala. ¿Por qué? Porque estamos muy ilusionados y tenemos ilusión, y cada vez recogemos más socios, y para nosotros, Javier, eso es muy bueno. Bueno, todo decirlo, que el que quiera hacerse socio de APEGA, simplemente pues que se ponga en contacto con el Morral del Cazador, con el programa, o directamente pues que se ponga en contacto con Miguel Ángel y lo tiene todo hecho. Claro, hombre, intentaremos ayudarle lo que podamos. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos. Un abrazo y hasta el próximo programa. Venga, hasta luego. Adiós, adiós. Compañeros, ya veis que se nos ha vuelto a ir de las manos la entrevista. Nos hemos ido de tiempo, pero teniendo en cuenta a los dos fenómenos que teníamos, como son Jesús y Miguel Ángel, pues no podemos desaprovechar la oportunidad. Como bien hemos estado hablando, pues vamos a intentar hacer una serie de programas formativos para que todos nosotros contribuyamos con nuestro granito de arena para salvar las especies de caza menor, y para ello pues hablaremos de reintroducción de perdices, anillamientos, estudios, etcétera. Si os surge alguna duda que tengáis o que querráis comentarnos para que la resolvamos en el programa, solamente tenéis que mandar las preguntas al morraldelcazador@gmail.com o en el portal de Facebook El Morral del Cazador. Por cualquiera de las dos vías pues os ponéis en contacto conmigo y bueno, pues me transmitís la pregunta o las dudas que tengáis y las intentamos resolver en los programas que vamos a hacer a posteriori. Así que sin más, pues me despido hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí un programa más, y ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte, sino vida. ¡Viva la caza!